Continuamos en este noticiero. La educación es la base para un empoderamiento económico. Sin embargo, en Guatemala, el acceso a la educación básica se sigue viendo interrumpida. Menos del 30% de las niñas rurales indígenas hasta el 2014 estaban matriculadas en escuela secundaria. Esto afirma la Fundación de Educación Global. Se sufre desigualdad entre los sexos y en las estadísticas realizadas en el 2014 por la Fundación de Educación Global en el país, de los 2 millones de niños que no asisten a la escuela, la mayoría son niñas indígenas que viven en zonas rurales y la mayoría se encuentra entre el grupo más desfavorecido del país con baja escolaridad, el matrimonio precoz, los embarazos frecuentes y la pobreza crónica. El Centro Carter indica que el gobierno tiene que invertir más en educación, especialmente para las niñas marginadas, que al ser adultas se convierten en un pilar fundamental de la economía del hogar. La educación es fundamental para un país en el que precisamente la falta de ello hace esclavos a los pueblos. Una persona que no sabe leer y escribir tiene por delante cualquier cosa menos un futuro esperanzador. De hecho, un estudio realizado en conjunto con el Centro Carter, ONU Mujeres, Acción Ciudadana y Procuraduría de los Derechos Humanos manifiesta que las poblaciones más vulnerables, marginadas, son aquellas que tienen difícil acceso a la información. Su acceso permite al público en general solicitar y recibir información del gobierno, así como de las entidades privadas que ejercen funciones públicas o que reciben fondos públicos. El acceso a la información es un derecho. Aunque han transcurrido 7 años desde la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, su derecho sigue siendo una deuda, sobre todo para las mujeres. El estudio realizado en 6 departamentos de nuestro país concluye que la exclusión de las mujeres al acceso de la información no solo es por pobreza, falta de educación o el miedo a represalias que pudiera causar al solicitarla, sino por el difícil acceso o la lejanía de las oficinas públicas. En este estudio pudimos también conocer de que aparte de lo que ya conocemos que es el analfabetismo, también existe el machismo, que con el machismo las mujeres muchas veces no tienen la facilidad de acceder a la información y no solo la facilidad del acceso, sino que no les permiten salir desde sus hogares, ¿verdad? O desde el lugar en donde se encuentran para ir a buscar la información. Entonces sí, aparte de eso también pudimos conocer de que otro de los obstáculos es la pobreza, que de la misma manera limita a que las mujeres puedan movilizarse. Y según el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, en Guatemala los derechos de la población se violan cada día, desde la falta de políticas claras que permita prevenir las violaciones de los derechos fundamentales, ya que suele ser más reactivo que activo. Históricamente, pues el Estado se ha encargado de medidas muy reactivas. No trabajamos mucho la prevención, no hay políticas públicas en derechos humanos y reitero, mientras no nos enfoquemos en el ser humano, seguiremos en esta sociedad con tanta discriminación, con tanta desigualdad y con tantas violaciones a los derechos humanos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se indica que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igualdad de salario por trabajo. Sin embargo, en Guatemala las mujeres siguen ganando menos que los hombres por realizar el mismo trabajo, 24% menos de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos al respecto. El acceso de las mujeres a la fuerza laboral es significativamente menor al de los hombres. Su tasa de participación es de 49% para las mujeres frente a un 88.3% de los hombres, según el índice de desigualdad de género de la ONU. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en un informe presentado, indica que las mujeres representan un porcentaje proporcionadamente alto de mano de obra en industrias textiles o maquilas, donde los derechos laborales raramente se aplican y las condiciones de trabajo son difíciles. El salario mínimo en el país es de 2.644 quetzales con 36 centavos al mes. Veíamos varios tópicos, veríamos varias cosas, pero una de las que más me llama la atención y que lo comentábamos un poquito fuera de cámara es cómo la mujer está recibiendo un salario menor a lo que un hombre promedio está recibiendo. Hace poquitos días, usted que está aquí en nuestro país y por cierto, bienvenida, se estuvo hablando acerca de ese salario mínimo y ONU fijó una postura.
¿La podríamos aclarar en este momento? Bueno, es una violación de derechos el fijar un salario mínimo diferenciado, como si las personas tuvieran diferentes derechos humanos y realmente todos tenemos los mismos derechos. Entonces tenemos derecho a las mismas condiciones. Hay una de los que la defienden, platicábamos también con María Luisa un poquitito al respecto de eso. Los que defienden este salario diferenciado dicen que es para que las empresas se incentiven a llegar a esos lugares específicos para ser plantados ahí, entonces traerle trabajo a la gente. ¿Qué opina usted de eso? Pienso que hay otras formas de lograr eso, de hacerlo atractivo sin necesariamente perjudicar a las personas, sujetándolas a un salario inferior al que tendrían derecho. En algunos países, en algunos otros países del mundo, ¿se ha hecho esto de bajarle el salario mínimo a las personas? Yo desconozco. Sí, hay varios países, Costa Rica, incluso Chile, en nuestro continente, tienen salario mínimo diferenciado. Y lo que dice la contraparte, digamos, es al menos hay una oportunidad de trabajo, porque la situación es tengo el derecho pero no tengo la oportunidad. Entonces por ahí va un poco, pero la postura de ONU es clara y apoyan al Procurador de los Derechos Humanos en ese tema. Pero volviendo al tema de la mujer y la desigualdad en nuestro país entre hombres y mujeres, ¿podría ser desde el punto de nuestra invitada un tema cultural? Hay elementos culturales, hay una cuestión de relación de poder entre hombres y mujeres en donde de alguna forma se ha considerado que la mujer tiene menor valor y eso es algo que por lo general puede ir cambiando al lograr mejores niveles educativos, tampoco hay garantía. Pero en la medida que las niñas están expuestas a la escuela, tienen otros proyectos de vida, tienen otras trayectorias. Por ejemplo, estudios demuestran que la mejor forma de proteger a una niña de un embarazo temprano es mantenerla en la escuela, porque eso hace que tenga diferentes aspiraciones, que tenga otro proyecto de vida, que tenga mejores conocimientos y de alguna manera una mejor protección. Estamos en una época electoral y para ir cerrando ya este tiempo que usted nos ha prestado para poder platicar con nuestra audiencia, a nivel de resumen, ¿qué podría la ciudadanía esperar para poder saber si el que está como candidato entiende o no que lo demográfico es algo importante y que no lo debería de brindar entre sus planes de gobierno? Sí, realmente el preparar un programa de gobierno requiere que uno se sitúe en el contexto actual de país y que sepa proyectar a futuro, de acuerdo a la distribución de la población por edad, por sexo, cuáles van a ser los requisitos de esa población y cómo, como Estado, yo me preparo para dar respuestas a las necesidades de esa población. Si van a ser principalmente jóvenes, qué requerimientos van a tener y yo cómo me preparo para poder solventar esas necesidades. Si va a ser una población que va a ir envejeciendo, pues qué servicios, qué formación de médicos necesito. Entonces es importante que en la elaboración de estos programas no dejemos fuera el analizar y entender la distribución de la población por edad y sexo, especialmente destacando el grupo tan grande que tenemos de adolescentes y jóvenes y cómo debemos invertir en ello para poder realmente transformar a Guatemala. Bueno, ese es un mensaje más que claro y que me parece comparte incluso la audiencia, ¿verdad? La importancia de invertir en nuestra juventud, que como siempre decimos es el futuro de nuestra Guatemala. Así es que con eso la vamos a despedir esta noche. Verónica Simán, muchísimas gracias por estar acá, por compartir estas ideas que son importantes conocer de cara especialmente a las próximas elecciones, donde esperamos que todo esto sea tomado en cuenta. Gracias por su tiempo nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, muchas gracias a la teleaudiencia. Buenas noches. Claro que sí, vamos a ir a un corte en este momento, pero regresamos con más aquí a su noticiero Guatevisión. Partido de izquierda MNR exige al Tribunal Supremo Electoral mayor control de la campaña anticipada. Con esto regresamos.